Creo que sí volvimos. Vamos a presentar de nuevo. Le hace con voz de router apagado. Ventana. Ahora sí. ¿Estamos todos? Yo estoy por lo menos, creo. Sí, sí, acá estamos. Ahí está. Bueno, ¿qué estaba diciendo? No me acuerdo. Ah, me habían preguntado por esto. ¿Qué pasa entonces si yo hago pasillo? Estaba diciendo. Y por ejemplo le paso o no le paso nada. ¿Sí? ¿Qué debería pasar con esto y qué va a pasar con esto? No, ignoremos este. Explota. ¿El punto y coma? Ah, no, el punto y coma lo que decía es que no importa el punto y coma, no significa nada el punto y coma. Error de Python. ¿Qué error de Python? Objeto no inicializado. Eso es un error de Python. Segfault. Corrámoslo. Ahí está. Pasillo. Ahora. Para, ¿dónde tiro el error? Línea 16. ¿Sí? ¿Por qué me tiro un error en la línea 16? Porque el init, el constructor, está esperando exactamente tres argumentos. Tres argumentos. Bueno, en realidad dos. El tercero siempre es el self, que es el primero, que se pasa siempre. Pero ese es el problema. No es que hay un elemento no inicializado, sino que no lo puedo inicializar porque estoy llamando a una función con menos argumentos de los que necesita. ¿Sí? Ese es el problema. No es que el usuario puede decir, no, no le voy a pasar el nombre. Bueno, ya está. En este caso no puede. En otro caso podrá si le damos parámetros opcionales. ¿Sí? Pero, digamos, se entiende la idea que... ¿Cómo es eso del self? El self es así. Volvamos... Pasillo en algún momento lo vamos a usar. No, así, ahí está. Tenemos una habitación. Habitación era una clase, ¿sí? La clase es... Podríamos decir que es la descripción del objeto. ¿Qué cosas tiene el objeto? ¿Qué operaciones puede hacer? ¿Sí? Datos y operaciones. Es como si tuviésemos la definición del TDA. ¿Qué era un TDA? Bueno, era datos y operaciones asociadas. En este caso, ¿qué es una habitación? Bueno, una habitación es un nombre, una descripción y dos funciones que nos permiten obtener el nombre y la descripción. Por ahora. Después va a ser más cosas. Esa es la clase. Ahora, sala de PC es un objeto. Es una instancia de esa clase. Es un objeto de tipo habitación. ¿Sí? Es una habitación concreta. Lo otro es una descripción de todas las habitaciones posibles, digamos. Es el mundo de lo que pueden hacer y lo que tienen las habitaciones. Esta es una habitación concreta. Esto es un objeto. Ahora, si yo tuviera que hacer esto con funciones normales, por ejemplo, como si fuese en C, ¿cómo haría el getNombre? Haría def getNombre, habitación, y ya está, ¿sí? Habitación. O si fuese un setNombre. SetNombre, habitación, nombre. ¿Sí? Entonces yo hago habitación.nombre igual nombre. Pero para hacer eso yo tuve que pasar la habitación y el nombre. Si yo hiciera lo mismo acá en la definición de clase, lo que hago es set nombre, nombre y digo self.nombre igual nombre. Ahora, ¿a quién le estoy poniendo el nombre? ¿Quién es self? Self es el objeto que llamó a esta función. ¿Y dónde aparece? No existe. Bueno, por eso se pone al principio. Digamos, es equivalente esto y esto, nada más que cuando nosotros llamamos a setNombre, vamos así, si nosotros hacemos setNombre de sala PC, le tenemos que pasar sala de PCs, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una función.
Es una función que recibe dos parámetros, habitación y nombre. Si llamamos al set nombre que está dentro de la clase, lo que tenemos que hacer es salapc.setNombre y el nombre. ¿Sí? ¿Y qué pasó con otro parámetro? Bueno, el otro parámetro es salapc. ¿Sí? Este parámetro salapc, que antes se ponía como primer parámetro, se pone solito automáticamente como primer parámetro y pasa acá con el self. Self es uno mismo. Bien. ¿Qué me estaban diciendo? Lucas, te hago una pregunta. Sí. En la isla terminal, el Python que está marcado en verde es dentro de una carpeta, ¿no? Que vos hiciste que se llama Python. Python es el nombre de la carpeta, sí. Ah, listo. Y la instrucción es Python seguido del nombre del archivo, pone. Python es el intérprete y Sí. Ah, Python 3 es otro intérprete. Fíjate que en el primer caso me mostró Python 2.7, en el segundo me mostró Python 3.9. Pero bien. dependiendo de la distribución que usen, la versión o como tengan instalado, quizás escriben Python y les tira directamente el intérprete de Python 3. Está. Eh, sí. Ah, bien. Self entonces es una palabra reservada por el lenguaje. Sí, pero de hecho es una palabra clave, por eso le ponen el rojito, por eso tiene otro color. Ahora, si yo hago esto, punto set nombre, ¿cómo le ponemos? Como para que veamos que hay un cambio. Si yo corro esto, ¿está? De hecho deberíamos estar corriéndolo con Python 3 porque esto es de Python 3. Fíjense que este lo imprime distinto porque es otra cosa para Python 2 esto. Me dice cuarto de computadoras. ¿Por qué? Porque yo hice el set nombre y se cambió a cuarto de computadoras. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de self le pongo yo? Y lo corro. Sigue funcionando. No pasa nada. Claro, yo. Hablo español, ¿no? Y bueno. Pero hagámoslo de la forma correcta y pongámosle self, porque corresponde que se llame self. ¿Sí? No tiremos años de tradición por la ventana porque sí. Bien, olvidémonos del set. Una pregunta. Sí, Mariano nos había mostrado que una función, si recibe tres parámetros, puede recibir un parámetro y no pasa nada. Init es una función como especial que sí o sí tiene que recibir tres parámetros, no importa qué. no, todas las funciones, si tienen n parámetros, tenés que pasarle n parámetros. No, no es. O sea, si yo hago esto, debería fallar. Sí. Porque había hecho como range y puso como solo un valor y funcionó. Y ahí después puso range otra vez y puso dos parámetros y Sí, funcionó también. pero esos son parámetros opcionales. Es otra cosa. Ah, eso es como una categoría de parámetros. Claro, tienen parámetros opcionales y tienen parámetros tipo keyword. Por ejemplo, cuando hacen print, que acá hacen sep creo que era, igual coma. Este parámetro es un parámetro keyword, tiene un nombre. El nombre sep, de separador. Entonces ahí me puso la coma. O pongamos un dos puntos así. En este caso, este parámetro es un parámetro opcional, porque puedo no pasarlo y funciona igual. Y es un parámetro keyword, tiene un nombre. Yo para especificar ese parámetro le pongo un nombre, digo sep y le doy un valor. ¿Sí? Dejémoslo que quede lindo. Bien. Hasta acá estamos bien. Sí, hablo de los parámetros opcionales. Ahora, ¿cuál es el tema de nuevo con esto? Porque siempre hay un tema. Fíjense que lo que estoy haciendo es crear una habitación, le asigno un nombre y una descripción, y después para imprimir por pantalla esto, lo que estoy haciendo es obteniendo el nombre y obteniendo la descripción. O sea, básicamente acá habitación lo que está haciendo es funcionar como un contenedor de datos nada más, como un contenedor de nombre y una descripción. No está haciendo nada.
A esta cosa le llamamos clase boba, porque casi que no tiene razón de ser, ¿sí? Es una colección de dos atributos que no hacen nada. Para que deje de ser una clase boba, ¿en serio? Sí, sí, no lo inventé yo, digamos. Para que esto tenga un poquito más de sentido, nos gustaría que la habitación haga algo realmente. Si la habitación no hace nada, generalmente significa que encaramos mal el sistema. Es como que terminamos con una clase definida que la clase no hace nada. Entonces, puede pasar, puede pasar. Como les digo, las reglas que les damos acá no son reglas duras que siempre tienen que ser así. Es como lo de las convenciones o como lo de las malas prácticas. A ustedes les encanta preguntar si algo es mala práctica. Las malas prácticas muchas veces dependen del caso, ¿sí? Puede ser que tengas un caso, que tengas una clase boba y que sea perfectamente aceptable por el tipo de problema, ¿sí? Puede pasar. Pero por lo general, cuando tiene una clase así, empiezan a sospechar que hay algo que está mal. En este caso, está bien, es un juego muy sencillo, pero ¿cómo podríamos hacer para darle un poco más de vida a esta clase? Bueno, la habitación tiene sus datos. Dejemos que la habitación se describa a sí misma, ¿sí? Entonces podríamos hacer algo como mostrar descripción o describirse. Self. ¿Sí? Pero, ¿por qué en este caso sería, digamos, entre comillas, bueno, sin la función de escribirse, sería, entre comillas, malo que sea boba? No O, te aporta absolutamente nada. ¿y qué deberíamos usar para un struct de habitación, digamos, en Python? Si lo que ustedes ¿Cuál necesitan sería? es solamente un struct, pueden usar un struct. ¿Hay? Pero tenés que ver, por ahí ni te conviene usar un struct, por ahí te conviene usar tuplas. Quizás, por eso digo, eso depende mucho del problema que estás teniendo vos. Vos necesitas un objeto que contenga solamente el nombre y la descripción de la habitación. Puede ser, pero con esos datos, ¿qué vas a hacer vos? Y en este caso los vas a mostrar por pantalla, y en otro caso por ahí en vez de mostrarlos vas a hacer algún otro tipo de operación. Siempre vas a hacer algo con esos datos. Si vos tenés esos datos y no vas a hacer nada con esos datos, es medio raro, ¿sí? Por eso siempre alguna operación vas a tener. Cuando vos llegas a ese punto de que tenés los datos, tenés una clase que contiene datos, y esa clase no hace nada con sus propios datos, es medio raro. Puede pasar, pero es muy raro. Es eso nada más. Te conviene usar un diccionario si quieres usar algo como un struct. Eso es muy JavaScript. Sí, puede ser. ¿Te puedo hacer un poco de zoom? Aquí, ¿a mí? ¿Al código? ¿Así? Ahí está. Igual no hay mucho para ver todavía, no hicimos casi nada. Pero bueno, ahora ya tenemos que la habitación se puede describir a sí misma. Alguno dirá que está bien, otro dirá que está mal. Hay cuestiones que van a ver en algoritmos 3, que por ahí en algoritmos 3 sí se ponen un poco más filosóficos, como dijeron antes el tema del nombre de la habitación. El tema de, ¿está bien que una clase se describa a sí misma y, por ejemplo, como en este caso, imprima por pantalla su nombre y su descripción de esta forma? O si estamos haciendo un juego, porque el juego en este caso va a ser un juego de consola. ¿Sí? El juego de consola, nosotros interactuamos por la consola. Pero ¿qué pasa si después queremos que el juego sea con una interfaz gráfica? O que sea con algún otro tipo de interfaz. ¿Tendremos que tener un describirse consola, un describirse interfaz gráfica, un describirse otra cosa? Medio como que no. Entonces ahí es donde empiezan todas las cosas de arquitectura y los patrones de diseño, donde vamos viendo que estas cosas por ahí convienen tenerlas separadas en dos lugares distintos. Una parte que contenga el modelo que sería la habitación, su nombre, su descripción, las habitaciones adyacentes, los sitios que contiene, todo lo demás, y después otra clase aparte o algún otro mecanismo aparte que sea el que muestra por pantalla, ya sea en forma de texto o de forma gráfica o lo que sea. Así no estamos duplicando mostrar por consola, mostrar por pantalla, mostrar por... Cada vez que queremos mostrar una cosa distinta, hacemos un, digamos, un presentador distinto, un visualizador distinto. Algo que dibuje distinto a la habitación, ¿sí?
¿Se entiende la idea? Clase, interfaz. Supongo que se entendió. Bien. Sigamos. ¿Qué vamos a hacer además de esto? Ahora lo que podemos hacer con esto es... Pasamos de todo lo que teníamos antes a esto, ¿sí? Acuérdense que al principio lo que teníamos era crear la clase, ponerle nombre, ponerle descripción y después para imprimir obtener el nombre y obtener la descripción. De todo eso, cuando fuimos sacando las cosas innecesarias y poniendo las cosas en su lugar, nos quedaron estas dos líneas que es crear la habitación y pedirle que se describa, ¿sí? ¿Por qué? Porque movimos un montón de lógica que no hacía falta adentro de la clase habitación. Bien, ahora no tenemos nada, tenemos una habitación con nombre nada más. ¿Nosotros qué queremos? Queremos que una habitación tenga habitaciones adyacentes, ¿sí? Acá sí podríamos usar un diccionario como dijo alguien, ¿sí? ¿Qué nos gustaría tener? Nos gustaría tener un pasillo, por ejemplo, pasillo de computación, no sé qué le ponemos, un pasillo muy triste porque está vacía la facultad. ¿Está? ¿Y qué más nos gustaría tener? Y bueno, que el pasillo se pueda ir, por ejemplo, a... ¿dónde se puede ir? Al departamento. El departamento de computación es... el departamento de computación. Y de la sala de PC pongamos que podemos ir a otro lado también. ¿A dónde podríamos ir? Al aula magna. ¿A dónde? ¿Al aula magna? Podría ser. Y de la sala de PC pasamos a un aula, sí, aula. Ahí está. Era la 201, la 201. Ahí está, tenemos 4 habitaciones, ¿sí? Ahora nosotros lo que queremos es una forma de relacionar una habitación con otra. Una habitación tiene habitaciones vecinas. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, en la sala de computadoras, puedo ir o al aula o puedo ir al pasillo. Y cuando estoy en el pasillo puedo volver a la sala de computadoras o puedo ir al departamento. Y queremos ese tipo de cosas. Que no nos falte la biblioteca, podemos poner una biblioteca y ya está. Pero en el cuarto piso no hay biblioteca, pero no importa. Tampoco hay aula. Bien. Baño, basta, ya está, después agregan. Lo que queremos ahora, lo importante que queremos, es una forma de relacionar una habitación con la otra. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo enganchamos una habitación con otra? ¿Cómo le decimos, puedes ir para acá, puedes ir para allá? ¿Otra clase? ¿Qué clase de clase? Clase de edificio, recursividad, un enlace, un puntero. Olvídense que acá no hay punteros, hay referencias. TDA enlace. ¿Qué contendría ese TDA enlace? ¿Dos habitaciones? Dos habitaciones. No es mala. Habitaciones adyacentes me gustó. Me gustó eso también del TDA enlace, podría ser. De hecho se parece más a un grafo. Pero en este caso necesitamos más información que una habitación. Necesitamos más información que... O quizás no. A ver, lo que lo pensaba yo era, por ejemplo, algo así. Estás en la sala de computadoras, el programa te muestra, estás en la sala de computadoras, bla, bla, bla. Puedes ir a tu derecha al pasillo o a tu izquierda al aula. Entonces, además de decir que la sala de computadoras está conectada con una cosa o con la otra, tenés que decirle de qué lado está conectada, ese tipo de cosas. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Y si tiene el medio arriba o si tiene otras cosas, ¿por qué limitarlo a 4?
Igual está buena la idea del enlace. Lo que Podría sí. ser una clase, bueno, sí, enlace que tenga un diccionario con todas las habitaciones. ¿Por qué? Como para tener acceso a las habitaciones ahí dentro de la clase, supongo. ¿Pero que un enlace tenga todas las habitaciones que existen? ¿O no entendí bien? Claro, tener un diccionario con todas las habitaciones Olvídate y, del diccionario. bueno, Decime cómo. Decime el qué, no el cómo. ¿Qué querés tener vos? Todas las habitaciones, ¿para qué? Una lista de pares, habitación, dirección. Pero ahí vos tenés que relacionar eso, eso que decís vos, Nicolás, ¿dónde? ¿En la clase habitación? ¿Tener que habitación tenga una lista de pares, habitación, dirección? Sí. Sí, podría ser. ¿Que la habitación tuviera una lista con las habitaciones con las que está conectada? Sí. Pero además de la habitación tiene que decir, como dice Nicolás, para dónde avanzar o para dónde ir. ¿No se podría hacer una clase que tenga un diccionario con los nombres de las distintas habitaciones Otra vez con el y que, diccionario. y que Olvídense del cómo, díganme el qué. Vos me decís, bueno, que tenga, está bien, vos me decís que una clase que tenga todas las habitaciones. Bien, ¿y qué haces con esa lista de habitaciones o con ese coso, con todas las habitaciones? ¿Qué haces? cada, o sea, cada entrada del diccionario lo que guarda son todas las habitaciones adyacentes. Y entonces de ahí, si vos estás en una habitación, puedes saber rápido cuáles son a las que podés ir. Ok. Em, pero fíjate, eso es más o menos lo que hablábamos antes de una clase boba. ¿Por qué digo que es una clase boba? Porque, primero, vos tendrías la clase, no sé, enlace, por ejemplo, y ya cuando decís clase enlace, vas a instanciar un enlace, va a ser un objeto de esa clase enlace, y ese único objeto va a tener todas las habitaciones, y cada habitación va a tener que preguntarle a ese objeto si puede o no ir a cada habitación, o básicamente va a usar eso como un diccionario y nada más, va a consultarle. Me gusta más la otra solución que propusieron, que es decir, que la habitación misma sepa para dónde puede ir o para dónde se conecta. Que la habitación sepa, yo a mi derecha tengo el baño y para la izquierda tengo tal cosa. Ojo, como van a ver después en la clase de grafos, las dos soluciones que tiraron son válidas y de hecho se usan las dos. El famoso hash de hashes o las matrices de adyacencia o la lista de incidencias. Son todas soluciones válidas que existen. ¿Sí? No estamos reinventando nada. Una tupla de habitaciones. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a, ya está, ya la discusión estuvo bien. Vamos a tomar una de las soluciones que propusieron, que es la que me gustó, que fue creo que la de Nicolás. El otro Nicolás. Dice, yo diría que la clase habitación tenga la lista de conectadas y un método para agregarlas. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, se ve que los dos... No, la abuela era Nicolás. Bueno, no sé. Alguien lo había dicho algo de usar pares. Y para dejar contentos a los demás también, hagamos, en vez de con pares, hagámoslo con un diccionario. Así ya hacemos todo. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería tener algo así. Sala PC. Agregar adyacencia, no sé, agregar adyacente. Y le ponemos otra habitación. Por ejemplo, la sala de PC. Nosotros podemos ir desde la sala de PC a la derecha, por ejemplo. Vamos a hacerlo así nomás. Después vemos. A la derecha vamos al aula. Y a la izquierda vamos al pasillo. Y después decimos que del aula a la izquierda volvemos a la sala de PC. Aula. Y del pasillo a la derecha vamos a la sala de PC. ¿Qué nos queda? Biblioteca. Pasillo al... ¿A dónde?
Centro izquierda, no sé. Al baño. No, baño no pusimos baño. ¿Qué me estás soplando baño? Nahuel, basta. Estaba buscando, iba a decir, porque era una buena oportunidad para decir, che, acá en Python pueden usar variables con ñ, no hay problema. Pero lo pensé y dije, che, no usamos ñ todavía. Había algo raro. Adelante. Adelante. Adelante, o mover delante, o mover... Sí. Vemos. Y después del pasillo a... ¿A dónde? Atrás. Sala de PC, departamento, ¿qué nos quedaba? Biblioteca. Y después nos quedarían, bueno, biblioteca. Después haremos. Pero entonces la idea sería que cada habitación sabe para qué lado tiene cada otra habitación. Fíjense que si lo hacemos de esta forma, hiciéramos como hiciéramos, no nos íbamos a escapar de esto. A sala PC le dije que está conectado con aula, y a aula le dije que está conectado con sala de PC. ¿Sí? Le tuve que decir las dos. ¿Podríamos hacer una sola? Y tendríamos que ver bien el concepto de las direcciones, si es derecha, izquierda, o... Por ejemplo, acá usamos derecha, izquierda, adelante, atrás. ¿Qué pasa si en vez de adelante, atrás queremos también arriba, o queremos arriba a la derecha, o queremos distintos tipos de direcciones? No sé. O queremos algo que sea unidireccional, por ejemplo, no sé. Una habitación que pueden entrar pero no pueden salir, una habitación trampa, no sé. Cosas. Biblioteca. O sea, Otro sería, por ejemplo, hacer así como que podés ir solo en un camino y no puedes volver para atrás. Claro. No vas recorriendo en un sentido. Por ejemplo, si yo voy de la sala de PC al aula, puedo decir, bueno, una vez que estás en el aula, no puedes salir del aula y te quedas ahí. ¿Sí? Eso tiene nombre, lo vamos a ver en la clase de grafo. O sea, en la línea 24 estarías diciendo que a la derecha de la sala de PC está el aula, claro. Entonces, ahora, ¿cómo implementamos esto? Porque le pusimos agregar adyacencia. Adyacencia, habían dicho una lista de pares o una cosa, pero ya que dijeron diccionario, hagámoslo con diccionario. Ponemos una dirección y otra habitación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hagamos self. Alguien creo que había puesto adyacencias, ¿no? Sí, no, adyacencias. Y vamos a hacerlo bien sencillo. Si adyacencias era un diccionario, que incluso vamos a inicializarlo vacío. ¿Sí? Diccionario vacío. ¿Cómo hacemos para asignarle algo y para decir mete algo al diccionario? Bueno, decimos en tal dirección pone otra habitación, ¿sí? Y ya está. Entonces ahora ya nos quedan conectadas de alguna forma las habitaciones. ¿Deberías recibir ese diccionario por parámetro? No. Ese diccionario forma parte del objeto, forma parte de la clase habitación. Eso es lo que decíamos antes. Los datos están adentro de la misma clase. No tiene que salir a buscarlo en otro lugar. No necesita una clase que esté por encima de los datos y dice, ah, yo conozco todas las habitaciones y sé quién se conecta. Una clase mapa, por ejemplo, que se conecta todo con todo y sabe quién está en cada lugar. Incluso acá podríamos tener una clase mapa, pero la clase mapa debería usar todas las habitaciones para preguntarle quién se conecta con quién para armar una especie de mapa, ¿sí? No tenemos una clase suprema mapa que sabe exactamente todo y cada habitación le tiene que preguntar al mapa si se puede o no ir de un lado para el otro, ¿sí? Acá es como que la habitación tiene un poco más de comportamiento, tiene un poco más de responsabilidad y sabe un poco más de sí misma que si tuviese que ir y preguntarle al mapa cada vez con quién se conecta. No digo que la otra solución sea no válida, ¿eh? No estaría entendiendo muy bien por qué estamos usando un diccionario acá. Porque pidieron. Quizá necesito un refresh porque lo último que vi de hash fue antes de enero. Bueno, pero esto lo vieron el lunes, el martes. Esto es así. Si nosotros tenemos adyacencias, es un diccionario. Y yo digo adyacencias izquierda igual, no sé, pasillo. Y digo adyacencias
derecha tengo aula. Entonces tengo las adyacencias. Yo sé que a la izquierda tengo el pasillo y a la derecha tengo el aula, ¿sí? En este caso, pasillo y aula son strings, pero en este caso pasillo y aula son objetos, habitaciones que yo le puedo preguntar el nombre y la descripción. Entonces, primero, es muy fácil, dada una dirección, si yo tengo un comando, por ejemplo, mover, y quiero, o caminar, caminar derecha. ¿Puedo caminar a la derecha? A ver, si yo digo adyacencias, derecha. ¿Puedo ir a la derecha? Sí, puedo ir al aula. Adyacencias, arriba, ¿puedo ir arriba? Arriba, ¿puedo ir arriba? No, no hay nada arriba, ¿sí? Key error, no existe esa clave. No puedo ir arriba. Entonces es muy fácil preguntarle si puedo ir o no en una dirección y saber a dónde voy. En este caso yo sé que si voy a la derecha puedo ir a un aula. Entonces el tema de relacionar clave con valor en este caso nos es muy útil porque ya nos queda relacionada una dirección con un aula. ¿Podríamos hacerlo de otra forma? Podríamos hacerlo, por ejemplo, con listas. Entonces decimos adyacencias.push era, ¿no? No, push. ¿No era push? ¿Cómo era en Python para hacer un push en una lista? ¿Alguno que esté despierto? ¿Alguno de los pitoneros? Append, ahí está. Punto append. Y le puedo decir, por ejemplo, izquierda. Y le digo pasillo era. Bueno, como sea. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo que antes, pero sin usar hashes. Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Sí? Yo ahora tengo las adyacencias en forma de lista o las adyacencias en forma de diccionario. Bueno, en forma de diccionario, primero que no puedo tener, no puede pasar lo siguiente. Yo acá podría decir derecha, departamento. ¿Y qué va a pasar? Y ahora yo tengo que a la derecha voy al aula y a la derecha voy al departamento. ¿Y cuál es la correcta? ¿Son las dos correctas? En medio que no. Quizás sí. Pero en este caso no queremos que pase esto, porque si estamos en el juego, el tipo se mueve a la derecha y... ¿A qué derecha te mueves? ¿A la derecha del aula o a la derecha del departamento? Nada, no queremos complicar tanto las cosas. En el otro caso, si yo hago adyacencias derecha igual departamento, no es que se agrega otra clave, porque la clave ya existe y es única. Derecha hay una sola. Entonces se pisa el objeto que está y se pone nuevo, ¿sí? Entonces, usar en este caso el diccionario por ahí es más sencillo que usar la lista. Primero por eso, porque nos evitamos el tema de los duplicados. Y segundo, porque es muy fácil buscar. Yo en este caso digo, fíjate si tienes algo a la derecha y tiene algo a la derecha. En el otro caso, tengo que ver el objeto 0. No, el objeto 0 es izquierda, el objeto 1 es derecha, el objeto 2, y tengo que ir uno por uno recorriendo toda la lista. Digamos, la dificultad de lista de toda la vida es buscar algo en una lista es O de n, buscar algo en un hash es idealmente O de 1. Entonces es mucho más fácil para nosotros encontrar los que estamos buscando. Podrías conectarse también a la otra habitación viendo qué dirección te pasó y poniéndola en otra habitación punto adyacencias. No. O sea, para eso tendríamos que tener el mapeo que dije antes y tendríamos que exigir que siempre sea bidireccional. Por ejemplo, si yo pongo agregar adyacencia derecha aula, ¿podría yo hacer que acá adentro se llame a agregar adyacencia aula con izquierda? Sí. Primero es una complicación porque tenés que saber que... Bueno, tenés que armarte una tablita derecha izquierda, izquierda derecha, arriba abajo. Segundo, que cuando vos haces sala PC agregar adyacencia derecha aula, eso va a llamar a aula agregar adyacencia izquierda sala PC, y eso va a llamar a sala PC agregar adyacencia derecha aula, y eso va a llamar a aula.agregar adyacencia izquierda sala de PC, y etcétera. Así que no. A menos que empiecen a hacer cosas raras como agregar un flag, ya se agregó y no sé qué cosa. Ahí ya no. Bueno. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Qué es lo que queremos hacer y qué es lo que estamos haciendo? ¿Flags salvan vidas? Sí, pero también hacen una porquería en el código.
¿Se puede pasar flags en Python? Flags, que un booleano, decís vos, sí, un booleano, existen los booleanos. Pones la dirección en radianes. Quizás. Bueno. También un poco la idea es que empiecen a ver las bondades de un diccionario, ¿sí? Vieron que usan un diccionario, usan una tabla de hash y toda esa cosa de manejo de direcciones, izquierda, derecha, adelante, atrás, es muy sencillo. Si tuviésemos que hacerlo con las listas, tendríamos que buscar a mano en las listas, lo cual sería un bajón, además de la complejidad, ¿no? Bien, entonces, Con el ejemplo me quedó mucho más claro cómo usar un diccionario. Ahí yo me estaba imaginando así como todo el hash haciendo y ya, la clave, pero como la clave va a ser una palabra y no va a ser un número. Y dije, ¿cómo un diccionario puede ser bueno en esta situación? Pero ahora queda re claro. en un hash la clave puede ser cualquier cosa, no necesariamente un string. Nosotros generalmente usamos string porque es más fácil verlo, pero tranquilamente yo puedo tener un diccionario que como clave le paso una lista o que como clave le paso un puntero a algo o como que como clave le paso cualquier cosa. No hay ningún problema en usar nada. Es lo único que cambiaría por ahí es la función de hash o cómo funciona la función de hash. Pero se puede. Bien, ahora que tenemos esto, tenemos una forma. ¿Una lista no podés? Sí, puedo. ¿Cómo que no? No puedo. Me obligan a probar. Tengo lista. Y tengo mi hash, que es esto, y digo hash sublista igual a... Ah, no te deja Python, mira. Qué lástima, che. Y bueno. Y bueno, cuando usen JavaScript podrán. Qué raro que Python no te deja. Bueno, en cualquier otro lenguaje menos en Python se puede usar cualquier cosa como clave. Seguramente en Python también se puede. Seguramente si implementamos o si le agregamos algún atributo para que sea hasheable, debe haber alguna extensión de hash. Seguro que debe haber. De hecho, hay dir, ¿no? Por si no saben, no tenemos punteros en Python, son todas referencias, pero cada cosa en Python tiene un ID distinto. Entonces esta lista tiene un ID y el hash tiene otro ID y cada cosa que vayamos instanciando tiene un ID distinto, así que tranquilamente podemos usar el ID de la lista y ya está. Así que debe haber alguna forma de hashear la lista, seguro. Fija. Con una tupla podríamos usar tuplas también. Pero todavía falta mucho para Esa, hacer. ¿Eh? esa ID es única en toda la ejecución del programa. Debería ser. Sí. Ok. Bien. ¿En qué estábamos? Ahora sabemos que una habitación es adyacente a otra. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Nosotros, nuestro objetivo que era, tenemos un jugador que está en una habitación y que puede ir recorriendo una habitación a otra habitación y a otra habitación e ir examinando las habitaciones y lo que sea. ¿Cómo hacemos eso? ¿Dónde ponemos esa lógica de el juego, la lógica principal del juego? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo harían eso? ¿Un método moverse? ¿Quién tendría un método de moverse? El personaje del user. ¿Dónde está eso? Claro, debería haber como algo que se mueva justamente. Una clase para los métodos del juego. Si Bien, la una clase. habitación tiene a las habitaciones adyacentes, ¿no le correspondería a a la habitación? ¿Qué le correspondería a la habitación? O sea, si bien no se mueve la habitación, el jugador se mueve a través de las habitaciones. Bien, pero la pregunta es... También es otra de las preguntas filosóficas que van a hacerse en Algoritmos 3. ¿El jugador se mueve por las habitaciones o las habitaciones mueven al jugador? O sea que... sí, o quizás ninguna de las dos.
La pregunta es cómo implementamos eso en este momento. Vos me decís, está bien, las habitaciones son las que saben si pueden moverse de una habitación a otra. Eso está muy bien. Y de hecho, era una de las cosas que quería hacer mal para después mostrarles. Pero sí, las habitaciones van a tener que ver con esto de moverse. El jugador, lo que sea, no va a poder decir me muevo a una habitación u otra. O puede decirlo, pero hay motivos por los cuales no debería. Pero lo importante ahora es definir esa otra clase o esa otra cosa que nos va a modificar, que nos va a controlar el juego. Acá me están diciendo una clase de personaje. Otro me dice una clase de personaje con un atributo que sea la habitación actual. Podría ser una clase de personaje con habitación actual. Podría ser. Estaba pensando más en una clase juego también tener después, pero hagamos esa, está buena. Hagamos una clase personaje, me dicen ustedes, que tenga seguramente un init, que algo va a inicializar, supongo, no sé. Me dicen que punto habitación actual va a tener que ser algo. Sí, no puede ser nada, algo tiene que ser. Hombre, nombre, nombre. Nombre de jugador, podría ser nombre de jugador, ya que estamos. No es que tenga demasiada importancia tampoco porque hay un solo jugador en todo el juego, así que igualmente si vamos a hacer inventario y esas cosas está bueno tener el personaje porque sí. Ese nan sería como Nada. 0. No es cero, es nada. Es un tipo de dato nada. Ok. Sí, es... No, not a number es otra cosa. Not a number técnicamente no es un número, pero es... Sí, no, dejémoslo ahí, no es un número. Dejémoslo para análisis numérico. ¿Pero todo es un número? Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. Primero, ¿cómo yo instancio un jugador, un personaje, y cómo le asigno una habitación principal, una habitación actual? Si quieren por ahora hagámoslo así nomás y después hacemos las preguntas filosóficas. Como que cuando se crea el personaje, como que aparece en la primera habitación del recorrido, digamos. Sí y no. Vayamos haciéndolo y veamos cómo queda. ¿Cómo le ponemos? Personaje. O Manuel. Ahí está. Ya que no está Manu, lo tenemos presente. Tenemos el personaje principal que es Manuel. Manuel quiere moverse por las habitaciones, por los pasillos de la facultad. No encuentra cómo. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está parado todavía. Está en no hay nada. Entonces tenemos que de alguna forma decirle dónde está parado. Y tenemos que de alguna forma dejarlo moverse. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Y acá le ponemos sala de PC, ¿sí? Ponemos esto abajo. Vamos así. Después vemos que el resto no nos importa. ¿Está? ¿Qué pasa si hacemos esto? Si hacemos esto, Manuel ahora sí sabe dónde está parado en la habitación, en qué habitación está parado, pero nos plantea otra pregunta filosófica que van a hacerse en Algoritmos 3. Tiene mucho de filosofía Algoritmos 3, parece, sí. La pregunta es la siguiente. Si yo hago esto así, sí o sí, para crear un personaje, necesito que tenga una habitación asignada. No puede existir un personaje si no existen habitaciones. Y ahí es donde entra la pregunta filosófica, pero... ¿puede existir una persona si no hay una habitación? ¿Sí o no? Yo qué sé. Sí, no, esa filosofía es más que nada por el tema de lo que queremos hacer siempre es desacoplar las cosas. Si yo lo dejo así acoplado, bueno, personaje y habitación
personaje va a depender de habitación y sí o sí va a tener que estar la habitación antes. Necesariamente no es malo eso. En este caso es un juego y el personaje de habitación algo de acople van a tener, pero siempre es bueno reducir al mínimo el acople de dos objetos distintos, dos clases. En este juego si no hay habitación, no hay con qué jugar. Puede ser un punto válido ese. ¿Por qué no? Dejémoslo así. Por ahora También se dejémoslo así. podría hacer como una sala que sea un limbo, donde todos empiezan y después se Nada. resignan. Sí, en la nada misma. Pero bueno, dejémoslo así y lo que vamos a hacer ahora es implementar el movimiento. ¿Cómo hago yo que Manuel se mueva de una habitación a otra? Podría ser, por ejemplo, moverse o movete. O caminar, no sé. ¿Y qué le voy a decir? Moverse y alguna dirección, ¿no? Algo así. Preguntarle en qué habitación quiere empezar. No, para nada. El jugador no elige dónde empezar, el jugador empieza donde el juego le dice que empiece. Una consulta. En el diccionario no se podría definir como no sé, si solo tuviéramos 4 direcciones, no se podría definir como, no sé, si la habitación solo tiene algo a la izquierda, que las Sí, otras sí. 3 direcciones tengan algo vacío, en vez de intentar acceder a otra dirección y que salga un error porque no existe esa clave. No, no, no nos va a salir ese error porque no vamos a llegar a ese error. No hace falta asignarle nada para que no haya ese error. Podemos Ok, preguntarle si la clave existe o no sin romper todo. ¿El jugador empieza ok, donde nosotros queremos? claro. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a decir moverse, vamos a decir personaje, móvete a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, este es el personaje, el jugador va a ser el que está atrás del teclado, ¿sí? El tipo va a decir móvete a la derecha y le va a llegar al personaje el comando moverte a la derecha, ¿sí? ¿Y este qué va a decir? ¿O qué podría decir? Podría decir, bueno, primero me tengo que fijar si hay una habitación a la derecha de la habitación de donde estoy yo, ¿no? Entonces debería decir algo así como self.habitación actual. ¿Cómo sabe el jugador si puedo o no moverse a la derecha? Bueno, le dice habitación, ¿me puedo mover a la derecha? ¿Sí? Eso es lo que debería hacer. Eh, Podríamos poner, por ejemplo, un existe adyacencia o algo así. ¿Sí? ¿La idea cuál es? La idea es que yo no debería hacer esto. Primero, que no debería acceder a las adyacencias directamente. Segundo, que no debería ser el personaje el que se meta adentro de la clase y le empiece a revolver los datos. ¿Sí? Es de mala educación. El personaje lo que debería hacer es preguntarle a la habitación si puede ir de una habitación a otra. Pero preguntarle. No meterse así de lleno. Así. ¿Está bien? If cell habitación actual. La habitación actual es un objeto, no es una función. Ahora, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Cómo hacemos que la habitación nos diga si puedo moverme de una habitación a otra? ¿Cómo le ponemos? Poner nombres es complicado, yo sé. Yo por eso pregunto todo, porque es complicado poner nombres. ¿Tiene dirección o tiene adyacencia? ¿Puede moverse? La habitación no se mueve, la habitación queda en el mismo lugar. ¿Tiene vecino? ¿Tiene conexión? Sí, bueno. Hay puerta. ¿Hay puerta? Bueno, pero si puede salir, puede ser por una ventana también. Por una escalera. Como yo hago lo que quiero, entonces tiene adyacencia. Adyacencia. Creo que tiene. Sí, creo que. Self. Dirección. Podríamos hacer las dos cosas juntas, pero no importa. Y acá, ¿cómo hacemos? Bueno, me fijo en self.adyacencias. Punto. ¿Cómo era esto? Contiene. No, eso era de JavaScript. Puedo pedirle X. Creo que podía ser así acá. ¿Podría hacer esto en Python? Sí, ¿no?
¿Alguno se acuerda si podía hacer esto en Python? Ah, bueno. Ahí puso el YAM. Enter dirección in... Sí, es eso que puse. Listo. Me parece que no es necesario ponerlo de aquí, que tipo ya lo busca directamente en el diccionario. ¿Te lo busca directamente? Puede ser. Estoy casi seguro que sí. Puede ser. Probemos. ¿Cómo estaría funcionando esa línea? Ahora te digo. Dic. Ahí está, true. Sí se puede. Esto es un diccionario. Tenemos dos claves, A y B, ¿sí? A con 1 y B con 2. Y este operador in lo que te dice es si esto está incluido en este contenedor. Entonces, A in dic es verdadero porque está. Y A mayúscula in dic es falso porque este diccionario no contiene la clave A. ¿Sí? Práctico. Entonces de esta forma evitamos también lo que tenías miedo vos antes, que decir, che, podemos inicializar todo en non para que no nos tire error. No hace falta porque, bueno, Python es bastante bueno y nos deja hacer estas cosas. Entonces ahora yo puedo saber si puedo moverme en ese lugar. Si self punto... No, ¿dónde estoy? Estaba mirando cualquier cosa. Acá. Si self punto habitación actual punto ¿qué new line? ¿Qué le molesto? Self punto habitación actual punto syntax error. ¿Alguno vio algo que me faltó? No. Bueno, setaro. Pero debería ser así. Situación actual tiene adyacencia en esta dirección. Si puedo ir a esa dirección, ¿qué debería hacer? Y debería ser algo como self. Mi nueva habitación actual va a ser la que resulte o la que está en esa dirección. En esa dirección, ¿sí? Podría hacer las dos cosas con la misma función. Podría hacer un obtener adyacencia de dirección y fijarme si me devuelve algo o nada. Podría hacerlo, ¿sí? Podría hacer, por ejemplo, un obtener adyacencia, que sería un if dirección y adyacencias, return adyacencias, dirección, y si no, no devolver nada, ¿sí? Y podría hacer las dos cosas juntas, pero bueno, no importa. Y si no, acá vamos a empezar a hacer las cositas raras. Else, esto me faltaba. Else. Después vemos cómo queda esto, pero más o menos estamos bien. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que yo ahora puedo mover el personaje de una habitación a otra y no soy yo el que me fijo directamente dentro de la clase. La habitación misma es la que se encarga de decirme si yo puedo o no moverme de una habitación a otra. Yo tengo que mirar a la habitación y la habitación es la que me va a decir. No es que yo me meto y agarro el diccionario de la habitación y reviso el diccionario de la habitación. Por dos motivos. Primero, porque no corresponde que me meta con los datos de alguien más. Y segundo, porque yo sé hoy que esto es un diccionario y que está implementado como como clave es dirección y el valor es la habitación, ¿sí? Yo sé que hoy está implementado así, pero ¿qué pasa si mañana movemos a otra implementación, como dijeron ustedes, listas de listas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener que modificar la clase habitación porque agregada adyacencia, tiene adyacencia o tiene adyacencia, se van a modificar, ¿sí? Se van a modificar, pero además voy a tener que modificar este porque este tipo estaba accediendo a la clase habitación y yo no quiero que pase eso. Yo quiero que si modifico la implementación de habitación
se modifique solamente la implementación de habitación y no tenga que modificar eso. Por eso es tan importante lo que le decimos siempre de las interfaces. ¿Qué es la interfaz de una clase? Son las funciones públicas que podemos acceder. Estas funciones públicas son las que constituyen el famoso contrato, ¿sí? El contrato es que mi habitación tiene una función, tiene adyacencia, que yo la llamo y me dice si tengo una adyacencia en una cierta dirección. Si yo accediera a los datos manualmente, accediera al diccionario de esta habitación, lo que estoy haciendo es primero pasarme por arriba el contrato, no me interesa, lo ignoro, hago yo mi cosa y cuando se modifique habitación se me va a romper personaje, cosa que no tendría que pasar nunca, ¿sí? ¿Cómo te da? Respetar el encapsulamiento, sí. Como si fuese un TDA. Bueno, hagamos una pausa de 15 minutos para que puedan salir a pensar un rato, tomar algo, ir al baño. Y cuando volvamos lo que vamos a empezar a hacer es el loop principal del juego, que sería mostrar los datos por pantalla, pedir al usuario o al jugador que se mueva por un lado para el otro, que examine la habitación, lo que sea, ¿sí? Vamos a empezar a hacer eso. Entonces volvemos en 15 minutos. ¿Dónde está? ¿Está?